continuamos con nuestra serie Hasta el último latido. Hasta el último latido. Hablando de Jesús, su corazón que late por sus discípulos, por la iglesia. Dice Juan en el capítulo 13 que antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final, hasta el último latido. Y no se refiere hasta el final como un término de tiempo, no es como hasta que fue a la cruz. Es que los amó con un amor perfecto y les mostró todo lo que podía mostrar humanamente como el amor de Dios. Se los mostró, no había nada más que mostrarles. Él iría a la cruz del Calvario para redimirlos, para justificarlos y que el Padre los pudiera adoptar como hijos. Les mostró la plenitud del amor de Dios. No es un sentimiento, no es solo una emoción, no es solamente una decisión. El amor es Dios y se manifestó en carne. Abrazó a sus discípulos. Juan dice, da testimonio en su evangelio en el capítulo 1, vimos al Hijo de Dios. Vimos en Él la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos. Están en esta última cena, registrada ahí en capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Ya había lavado los pies, lo vimos en la primera sesión. Les lavó los pies. Luego trata el asunto de Judas y trata con Pedro. Avanza esta cena, esta última cena, un día antes de ser asesinado Jesús. Y dice Juan capítulo 14, verso 1, que llega un momento en que Jesús distingue que el corazón de sus discípulos se está llenando de angustia. Jesús está presente. Jesús está influenciándolos. Ellos han estado con Él 3 años viéndolo, viendo su gloria, viendo milagros, viendo muertos resucitar, viendo ciegos ver, paralíticos caminar. Están en la presencia de Jesús y el corazón se les llena de angustia. De pronto pensamos que estar con Jesús, ser hijo de Dios, nos va a librar de la angustia. Pero Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, va a haber situaciones difíciles y a veces el creyente se atormenta pensando que algo hizo mal y por eso está viviendo esta angustia. Tal vez sí hacemos cosas malas que nos traen angustia, pero la angustia por un ser querido, por alguien que está en problemas, por una situación familiar, en el matrimonio, con los hijos, esta angustia que llena nuestros corazones por situaciones económicas, por cosas que no comprendemos, que nos suceden a los seres humanos, que incluso nos traen traumas y nos dan complejos y no sabemos qué hacer y estamos llenos de angustia. Lo experimentamos desde niños, en la adolescencia, en la adultez, como papás. Y decimos, ¿por qué estoy teniendo angustia si soy creyente? ¿Será que algo está mal? ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios ya no se ocupa de mí, se olvidó de mí? Ellos están en una gran angustia, pero Jesús les dice, confíen en Dios y confíen en mí. Es la confianza. Lo que nosotros hablamos de fe, en la expresión más clara de fe es la confianza. Confiamos en ti, Señor. Necesitamos orar. Obviamente la Biblia nos dice que no dejemos de orar, pero hay creyentes que oran con una angustia, pensando que son sus oraciones las que van a determinar que Dios haga algo.
Y entonces algunos llenos de angustia dicen: ¿será que estoy orando mal y por eso Dios no me contesta? Y de pronto sale alguien por ahí diciendo: no, es que tienes que ser más específico en tus oraciones para que Dios te las pueda contestar. Cuando la palabra de Dios dice que antes de que nosotros le digamos lo que necesitamos, Él ya lo sabe. Incluso Él nos va a responder con más abundancia de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y muchos creyentes viven en esta angustia. Y entonces, si no oras, no puedes recibir algo de Dios. Y disminuimos la bondad de Dios a nuestras oraciones. ¿Cuántas cosas de la bondad de Dios hemos recibido sin haber orado? La misma salvación no descansa en porque nosotros dijimos algo. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Un muerto no puede hacer algo, no puede orar, no puede clamar, no puede desear a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, nos levantó de los muertos cuando su Espíritu Santo nos convenció de nuestros pecados y nosotros accedimos al arrepentimiento. Se llena de angustia el corazón del creyente por muchas cosas, pensando en que la bondad y la bendición de Dios descansa sobre el mismo creyente y que son sus acciones, sus buenas obras, sus buen comportamientos, sus oraciones y su conocimiento bíblico, la atención a reuniones, la atención a ceremonias, la atención a liturgias, y que en el cumplimiento de todo eso, entonces Dios no tiene más opción que bendecirme. Jesús dice: yo estoy aquí con ustedes y el corazón se les está llenando de angustia. Necesitan confiar en mí. Esto me recuerda a los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, descritos allí por el profeta Daniel. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, hace una estatua gigante de su persona. Y les dice a estos jóvenes, al igual que a todos los presentes, que tienen que rendirse, hincarse ante esta estatua y rendirle adoración como si fuera Dios. Y entonces estos jóvenes hebreos dicen: mira, rey, no nos vamos a rendir ante tu estatua. Es que si no se rinden, los voy a echar al horno de fuego. Van a morir si no se rinden. Dice: rey, no nos vamos a rendir, porque el Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano. Y tú dirías: esa es confianza. Es la primera parte de la confianza. La segunda parte de la confianza verdadera es cuando ellos dicen: ¿y si no nos libra? Sabemos que existe la posibilidad de morir en tu horno de fuego. Lo sabemos. Vamos a ser como carnitas. Ya saben de dónde. Como chicharrón de las Ramos. Pero yo me los imagino con una gran sonrisa. ¿Por qué? Porque ellos confiaban no en la satisfacción momentánea de seguir con vida, sino en la satisfacción eterna de estar con el Dios que los amó. Esa es la confianza. Sí, dale un fuerte aplauso a Él, claro. ¿Estás lleno de angustia? Confía. Una característica, un síntoma de la confianza es que tienes satisfacción y contentamiento. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen en mí. Y para explicarles de qué o en qué se basa la confianza, les dice en el versículo 2: en el hogar de mi papá
En el hogar de mi papá hay lugar más que suficiente. ¿Te acuerdas de estas palabras de Jesús también describiendo o dando la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo está perdido y comiendo comida para cerdos, dice: voy a regresar a la casa de mi papá, porque ahí mi papá es muy bueno, porque ahí hay abundancia de alimentos, porque ahí estoy seguro y tengo identidad, puedo regresar. Jesús está usando lo mismo, la misma figura, diciéndoles: vamos a casa de mi papá. ¿Por qué? Porque ahí hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, si no hubiera un lugar para ustedes, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y deja una frase que nos ilumina para saber qué son, de qué se trata esas moradas, ese lugar. Les dice: y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Wow. De pronto Tomás dice: no, es que no lo conocemos, no sabemos dónde es y cómo llegar ahí. Enséñanos. Jesús aquí está consolando a sus discípulos antes de su partida. Está diciendo de preparar moradas. ¿Qué significa? La palabra que se traduce como moradas o lugar significa, escúchame por favor, un lugar de permanencia. Un lugar de permanencia. Les voy a preparar un lugar donde Dios está presente y ustedes pueden estar presentes con Dios de manera permanente. Ya no se tienen que salir de ese lugar. Ya no es como que tienes que hacer un ritual para entrar y permanecer en ese lugar. Ese lugar está preparado. Ese lugar, Jesús está diciendo, aunque sus discípulos no lo comprenden, ese lugar soy yo. Porque Jesús ya había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Ese lugar de permanencia con Dios es Jesús. No implica casas físicas en el sentido humano, sino espacios de comunión permanente con Dios. No es que va a haber casas en el cielo y luego hay unos bárbaros. No puedo decir otra palabra porque estamos en la iglesia, que se atreven a decir, viendo la angustia del ser humano, que de acuerdo a tu dinero y a lo que das en caridad es que vas a tener un cantonzote en el cielo. ¿Por qué? Porque ven la angustia del ser humano que se siente alejado de Dios y ponen sobre el ser humano la carga de su redención. Y Jesús está diciendo: no es así. Yo soy ese lugar de comunión permanente tuya y Dios. Ese lugar, ¿cuándo quedó listo ese lugar? Cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es. Ya está listo el lugar para que tú puedas entrar. ¿Y cuándo se activó el que yo pudiera entrar a ese lugar de comunión permanente? Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, ascendió con el Padre y nos envió a su Espíritu Santo. En ese momento, el lugar de permanencia, de comunión con Dios, se instaló aquí adentro, porque nos selló con su Espíritu Santo cuando nosotros creímos. Es este lugar. Sí tiene un cumplimiento futuro, obviamente, un lugar en el cielo que no será permanente. Regresaremos a esta tierra, pero está hablando de una dimensión presente.
Apunta también a la esperanza eterna de los creyentes, vivir para siempre con Cristo en la presencia del Padre. Pero hoy implica seguridad y pertenencia. Somos hijos, somos amados. Hay un espacio para mí en el corazón de mi Padre. Habla de un consuelo en tiempo presente en esta vida. Habla que sin importar cuán incierto sea nuestro presente, el destino final está asegurado. Es la seguridad en la salvación. Tomás dice: no, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos entonces a conocer el camino? Si no sabemos a dónde vas, mucho menos cómo llegar ahí. Y viene este increíble versículo 6, que algunos creo que se lo saben de memoria, que Jesús dijo: Tomasito, mi querido Tomás, yo soy. No le dice: te voy a enseñar el camino. No, yo soy. Yo soy la morada de la que te estoy hablando. ¿Y cómo llegas ahí? Yo soy también el camino. Y yo soy también la verdad. Y yo soy también la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para estos hombres judíos significaba algo muy especial: camino, verdad y vida. Ellos habían sido instruidos desde pequeños en que tenían que ir a un lugar específico para adorar a Dios y ofrecerle sacrificios. Era este templo, este templo que ya se hizo formalmente templo, pero que en los tiempos de Moisés era una carpa que se instalaba en el desierto y se componía de 3 lugares muy especiales. El primer lugar, que era el patio o el atrio exterior, ese lugar se le llamaba el camino. Era el atrio, era el patio. ¿Y qué sucedía ahí? Era el camino, porque ahí, en ese patio, se hacían los sacrificios. Había un asador gigante donde las personas llevaban sus animalitos. El sacerdote lo mataba y lo ofrecía en ese asador gigante. También había ahí una fuente para que se lavara el sacerdote las manos, ceremonialmente purificarse. Por eso le reclamaban tanto a Jesús que no se lavaba las manos para comer, porque era parte de la ceremonia. Ese se le conocía como el camino. Jesús está diciendo: yo soy el sacrificio que va a lavar sus corazones de toda maldad. La carta a los Hebreos dice que esos sacrificios nunca pudieron hacer perfectas a las personas. Las personas seguían infectados con el pecado, el deseo pecaminoso. Pero ahora Jesús, en su sacrificio, nos lava de nuestros pecados y nos imparte el deseo de santidad. Pero luego venía el siguiente lugar, que ya era una carpa cerrada dentro de todo ese predio, y al primer lugar de esa carpa se le llamaba la verdad. Ahí ya eran pocos los que podían entrar. Eran unos cuantos sacerdotes de una orden especial, con una vestimenta especial. Y ahí, en ese lugar santo que se le conocía, que se le llamaba también la verdad, estaban unos panes, estaban un incienso y estaba un candelabro de oro. Jesús está diciendo: yo soy la verdad. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mi vida va a subir como un incienso, un sacrificio al Padre, y por la obra del Espíritu Santo voy a alumbrar sus corazones.
yo soy la verdad. Está hablándoles de una morada, de un lugar permanente de adoración que ellos antes conocían como un lugar físico, como lo que estamos acostumbrados usted y yo al crecer en una cultura religiosa hispana, donde tiene que ser un lugar y tiene que ser bajo ciertas características y con cierto ritual. Eso venía desde antes en el Antiguo Testamento. Pero luego les dice, hay un lugar especial que se le llama la vida, conocido como el lugar santísimo. Este lugar era muy especial. Este lugar tenía características únicas. Ahí nadie podía entrar. Había una cortina gruesa, muy gruesa, que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahí ya estaba la vida. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Había una caja bañada de oro con unas figuras de ángeles de oro. Ahí en esa caja estaban 3 elementos muy importantes de la cultura y de la vida judía. Y ahí se manifestaba Dios una vez al año. Y entraba solamente el sumo sacerdote. Una vez al año entraba, pero antes de entrar, él tenía que tomar un incensario y poner del carbón que tenían acá en el atrio, poner ahí con unas especies aromáticas. Y entonces metía la mano y meciaba el incensario para crear una nube, porque él no podía entrar y ver la presencia de Dios. Si la veía, se moría. Aunque ceremonialmente él estaba limpio, él cargaba con pecado. Las ceremonias no nos hacen santos. Las oraciones no hacen que Dios se manifieste. Es el corazón rendido a Dios, expresado en una oración con el deseo de que su presencia y su gobierno se establezcan en nuestras vidas. El sacerdote sabía claramente que podía caer muerto ahí, y entonces le amarraban una soga en uno de sus pies. Esa soga tenía ¿te das cuenta lo complicado? Te lo estoy haciendo bien complicado y hasta aburrido. Ese es el propósito de esto. Que se te haga complicado y aburrido y digas, ¿qué diablos quieres decirnos? Que los rituales sirven para 2 cosas. Para nada y para nada. Entonces entraba con su soga. Una soga especial. No era como que tráete la soga acá del Home Depot. No. Era una soga especial, de un material especial. Una campanita con un material especial que tenía que ser forjada por unos artesanos especiales. Todo era especial. Todo era único. Y nada que le mezclabas de que no, pues oye, échale más canela. No. Eso lo podía matar. Entonces, cuando él entraba ahí, voy a empezar a subir los de la alabanza. Cuando él entraba ahí, escúchame, tenía que mover el piecito para que se oyera la campanita. ¿Eso qué quiere decir? Sigue vivo mi compadre. Se dejaba de oír la campanita. Ya valió. Como no podían entrar ahí porque todos iban a caer muertos, entonces jalaban la cuerda. Estaba muerto el sumo sacerdote. Había que esperar otro año y empezar desde el camino, el atrio, con los sacrificios. Y los animalitos debían traer ciertas características, y los sacerdotes debían vestir ciertas cosas, y todo tenía que ser de una manera tan tediosa. Por eso en Malaquías se registra que los sacerdotes decían: es un fastidio todo esto. Estamos hartos y cansados de sacrificios que nunca pueden agradar a Dios.
y llevamos todavía el riesgo de morir sirviéndole a Dios. Estamos cansados, el pueblo está cansado. Ya los animalitos ya no se preocupaban de que fueran sin defecto, que fueran de un año, que fueran como debían de ser. Ya, hombre, agárrele ese chivo loco negro, tráelo y mátalo. Eso hace la religión. Te fastidia. Fastidia a nuestros jóvenes y nos fastidia a nosotros. Y Jesús está diciendo: ustedes escucharon del camino, la verdad y la vida, lo tedioso que era ese proceso, y que aparte no traía santidad a los corazones ni satisfacía el corazón de Dios. Ahora yo soy ese camino, yo soy esa verdad y yo soy esa vida, y a través de la fe en mí ustedes tienen morada permanente en comunión con el Padre.